Dosis de ciencia. Hoy, Alto Gourmet. Hoy tenemos otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, quien siempre nos acompaña en este espacio para compartir con nosotros historias, datos curiosos, y nosotros felices de tenerlo por acá. Profe Mario Vázquez, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. Aquí contento de estar otra vez con ustedes. Le voy a pedir que me repita el título de esta dosis. Con mucho gusto, es Alto Gourmet. Profe Mario Vázquez, le voy a pedir que en los próximos nombres de las dosis de ciencia me dé como alguito más que yo pueda como quizás tantear terreno, como se dice. Porque, ¿qué es esto? Alto Gourmet, me imagino como una cocina muy de mucho perfil en aviones o en un avión privado, no sé, pero ya usted Vio que no hacía falta darle más pistas, por ahí va la cosa. ¿Sí? Sí, podría ser, también hubiera sido el título Gourmet de alto vuelo, por ejemplo, para inducirte esto. Pero bueno, hoy se me ocurrió justamente traer una dosis organizada. Debe ser la primera vez, no alrededor de un avión, no hablar de una nave espacial ni de un piloto en particular, sino de algo mucho más cotidiano, más común, sobre todo ustedes que tienen mucha oportunidad de viajar en aviones frecuentemente, aviones comerciales, que es la comida en los aviones, ¿cierto? Pensado en los aviones comerciales, por supuesto. Y bueno, la curiosidad, como siempre, decir, bueno, ¿cuándo habrá empezado eso? ¿Siempre habrá sido así? ¿Siempre habrá sido como es ahora? Sobre todo los que no tenemos la fortuna de viajar normalmente de las cortinitas hacia adelante, sino de las cortinitas hacia atrás. ¿Será el mismo menú? Será el mismo menú, que cambiará, ¿cierto? Y esto tiene un origen, bueno, entonces, si uno empieza a buscar a ver cuándo habrá sido esto por primera vez, se puede remontar al año 1919, poco tiempo, no muchos años habían pasado desde que se había dado inicio a la aviación. Entonces, pero recuerda que esos primeros años, no sé, esos primeros 10 años, desde los hermanos Wright, fue una cosa terrible, porque de esos primeros máquinas endebles donde iba sentadito un señor por allá arriba, rápidamente siguieron siendo endebles, pero más grandes, llevaban gente. Y hay un reporte de que había un vuelo de un avión que era el Handley Page, que hacía la ruta Londres-París. O sea, prácticamente, bueno, cruzaba el Canal de la Mancha. No es gran distancia hoy en día, pero en aquella época debe haber sido mucho. Como si fuera trocha, pues. Y si vieras el avión, mejor dicho, bueno, lo puedes buscar, es un avión biplano, enorme, muy grande, biplano, donde llevaba un grupito de pasajeros afortunados, o digamos, no sé si eran afortunados, pero eran muy, muy millonarios, porque volar era muy caro. No era una cosa popular, era un grupito de pasajeros, y los pilotos iban enfrentando el viento en una cabina abierta. Por debajo iba la cabina con los pasajeros. Como una micro con alas, pues. Prácticamente. Y ahí, como digo, siempre, eso sí es una constante, los primeros vuelos, o hasta la aparición de aviones con gran capacidad, como podría ser el Boeing 707, diría yo, más o menos, de ahí para atrás, volar era muy caro, y era un privilegio para pocos. Y para pocos porque tenían dinero. Y si tenían dinero, no se iban a andar fijando a la hora de comer que comían. Entonces, esto era con todo. Si tenían dinero, podían comer cosas caras. Ya en esta época, 1919, se hablaba de que el menú era pollo frito, frío, ensaladas, sándwich, en unas canastas de mimbre. Era toda una cosa muy, muy, muy paqueta, muy elegante, en ese avión tan feito, y ellos todos apretaditos, pero bueno, en ese momento era un privilegio para muy poquitos. Desde aquellos años hasta aquí, hasta nuestros días, hubo grandes cambios y hubo cosas curiosas que se fueron dando en el medio. Por ejemplo, en los años 30 es donde recién se empiezan a poner cocinas en el avión.
Es decir, una cocina ya no es lo más práctico ni lo más seguro. Ajá, sobre todo por eso segundo. Pero aparte tenés que pensar cómo eran los vuelos, las distancias que se recorrían, no eran grandes distancias, entonces bueno, tampoco nadie iba a invertir en una comida en un vuelo corto, todos apretaditos. Pero la gente que tenía dinero, inclusive paraban y comían, le organizaban parte de la comida cuando hacían una escala, hacían como picnic, era parte del paseo, también suena bonito, bajarse, comer en un picnic, volver a subir al avión y seguían, todo depende de las etapas que podían hacer. En los años 40, 1940, aparecen, y todos estos cambios tienen que ver con lo que iba cambiando en la sociedad. En 1940 aparecen las bandejas como las conocemos nosotros, sobre todo nosotros los de clase turista, me refiero a las bandejas estas plásticas, y aparecen los cubiertos plásticos que evitaban tener que lavar, imagínate, en un avión. Se entregaban en estos años 40 cigarrillos gratis, se podía fumar. Y sigue estando el pollo frito frío. Ahora, frío, es muy importante el dato. El dato, sí, ¿por qué no? Porque o sea, te come el pollo frío, porque si hay que calentarlo arriba de un avión es medio complicado. Ahora, el tema es que tampoco se le prestaba mucha atención a la comida porque había que ver cómo eran de cómodos esos aviones en esa época. Eso era una cosa de mucho ruido, de mucha vibración, moviéndose todo, o sea, tampoco muchas ganas de comer, seguramente la gente no le daba, no era prioritario. Cuando empiezan a aparecer las cabinas presurizadas, que son las que conocemos hoy en día, la cosa cambia, porque el confort dentro de la cabina empieza a ser ya diferente. Entonces ahí hay otro cambio, ¿cierto? La despreocupación hace que aparezca el hambre y las ganas de comer. Y ahí empieza. Y en el año, por ejemplo, 1948, para la primera clase, no la que acostumbramos, se introduce un menú de 3 platos, con entrada, todo ya empieza a ser más elegante. Una cosa curiosa, hablando de esos años, vamos haciendo por la línea del tiempo, 1950, un avión al que le vamos a dedicar alguna dosis alguna vez porque es muy curioso, que es el Boeing 314 de Pan Am. Pan Am empieza a hacer los vuelos transoceánicos y es un hidroavión. Los primeros vuelos que se hicieron largos, de larga distancia, eran hidroaviones. Entonces eran como barcos voladores. Que se llamaba el Clipper famoso, hacía estos vuelos y para mi sorpresa era grande, no llevaba mucha, o sea, no necesitaba llevar mucha gente, porque los que iban tenían con qué pagar. Entonces por dentro tenían suficiente espacio, o sea, poca gente para sentarse a comer en mesas. ¿Cuál comedor? Entonces, y con gente uniformada que los servía elegantemente, una cocinita, eran pocas personas y comían prácticamente como también hemos hablado en los Zeppelins, en los globos aerostáticos también, cuando eran clases muy lujosas se podía hacer todo esto. Y comían en porcelanas, con cubiertos muy, muy elegantes. Y claro, el menú también iba con eso, ¿no? Cordero francés a la parrilla, tenían baños, tenían... pollo frito caliente. Ahí sí, ya seguramente ni siquiera era pollo. Lo que pasa que, claro, llevaban poquitas personas y la equivalencia de hoy pagaban como $12,000 el tiquete. Era muy, muy caro, entonces se podían dar esos lujillos. Viniendo un poquito más acá, 1954 aparece un conflicto por un sándwich, una cosa geopolítica importantísima por culpa de un sándwich. Tú me preguntarás por qué y yo te diré, porque aparece la empresa Scandinavian Airlines, que es la SAS, que existe, y ellos ofrecen al público gratis un sándwich típico, que no te lo voy a pronunciar porque eso está escrito en sueco. A todo el que viaje con ellos, su sanduchito. Su sanguchito. Pero, y eso generó lo que se conoció después como la guerra del sándwich. Porque es una comida típica de sueca, pero no es un sándwich como nosotros lo conocemos que tenga una tapa, sino es un pan con una comida, se puede buscar la receta por ahí. Pero en las líneas americanas le hacen un boicot porque usted sabe que hay una entidad internacional que regula toda la aviación comercial en el mundo.
y a través del sándwich empiezan a hacerle la guerra porque ellos ofrecían sándwiches cerrados, ellos no ofrecían abiertos, y empieza toda una guerra para que no dejarlos volar en América, que no les dieran permiso. Al último llegan a un negocio, a un acuerdo donde dice, bueno, le dejamos un pedacito de pan sin cubrir para que con ese pedacito lograron salvar. Bueno, si todas las guerras se salvaran así, valdría la pena estar en guerra, ¿no es cierto? Preferiría estar así en estas guerras todo el tiempo. Y siguiendo con esta tendencia de high level y aviones y todo eso, en los años 70 fue el apogeo del Concorde. ¿Recuerdas que el Concorde? Entonces ahí se bebía champán. Ahí no había pollo frito frío, no, langosta, caviar, porque el tiquete valía un poquito mucho de dinero, pero también lo interesante es que volaba tan rápido que no había mucho tiempo para comer. Ah, sí, exacto. Entonces, nosotros somos más después aparece el tema del maní, cuando reparten el maní, o sea, el menú gratis, que parece que también generó problemas por la gente que tiene alergias. Ay, entonces también no colaboraron con nosotros. Y bueno, ya llegamos a los días que conocemos ahora, el tema del catering, lo que vemos actualmente, ya eso son empresas, también es toda una historia muy interesante, porque donde se fabrican esas comidas, que tienen que estar cerca del aeropuerto, parece que la línea Emirates es la empresa de catering más grande del mundo, preparan 225.000 comidas por día, tienen equipos de chef. Sigue habiendo esa diferencia, lo que pasa es que ahora nos dejan ir atrás a nosotros por lo pronto, porque los de adelante siguen siendo iguales, tienen mucho dinero y según la clase que pagues, hay chefs que te preparan la comida, pero la gran cantidad de bandejas que se utilizan se tienen que preparar, precocinar, porque en el avión no cocina, sino que lo calienta, y se calienta con cosas eléctricas en el avión. Entonces todo eso nosotros tal vez no le prestamos mucha atención, pero es una cosa muy muy grande que gira alrededor de los aeropuertos. Y como cosas curiosas es que como para dejarlo abierta a la pregunta, es que uno no sabe si es porque viaja en clase turista o porque, pero en realidad no hay gran variedad en el menú de las comidas. En general, no es que... General. Cuando tú viajas no es que te ofrecen 5 opciones. A lo sumo 2. Pero siempre se repite, no es porque sea ese vuelo en particular, sino que así viajen diferentes rutas con diferentes aerolíneas. Es posible que cuando usted salga, situándonos solo acá en Colombia, usted sale con diversas aerolíneas que tenemos, diversas rutas, es probable que solo se encuentre con 2 tipos de comidas. Es probable, sí. Uno piensa, bueno, ¿por qué razón? Entonces, no, que no puedo llevar, no conozco lo que va a querer todo, no puedo llevar por las dudas mucho de muchas cosas, porque el avión tiene una cierta capacidad, entonces se restringe las opciones. Pero hay otras razones más que son más técnicas, más científicas, que podrían también influir. ¿Cómo cuáles? La dejamos para más adelante. Lo importante es que así sí hubo un cambio grande en la aviación cuando para hacerlo más accesible los vuelos es que se hacen aviones más grandes. Mientras más personas puedan volar, el costo del vuelo sale más económico, pero entonces tienes más personas a los que alimentar, y ahí es donde empieza este juego. No siempre, bueno, y hoy en día o en los últimos años, cuando aparecen las compañías de bajo costo, que nosotros antes no las conocíamos, lo primero que se restringió fue la comida. Y en todo caso ofrecerte que si quieres comida, pues la pagas. Así es. Entonces, mira que el tema de la comida en la aviación es muy interesante. Y una logística que muchas veces ignoramos, pero que no somos ahí nosotros, individuos solitos viajando, sino que son miles de millones en todo el mundo haciendo lo mismo, y que deben encontrar ese respaldo, en este caso la logística, que implica entonces que podamos acceder a una alimentación mientras viajamos plácidamente. Nosotros ahora viajamos hacia el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, no es un dato, sino son varios datos, y por ahí, para contestar la pregunta que habíamos dejado del otro lado de la pregunta,
¿Por qué pocas opciones? Ofertas, sí. Y hay una cosa muy interesante, no la vamos a profundizar ahora, pero por lo menos para que nos llame la atención. También tiene mucho que ver, no es una cuestión así que uno pensaría solamente, es que la compañía quiere ahorrar, la compañía me quiere dar otra vez el pollo frito que sobró de 1919, sino también que nuestro comportamiento con la comida, a pesar de que ahora no se mueven, que el ruido se redujo y todo eso, nuestros sentidos cambian cuando estamos dentro del avión. Básicamente, el cambio de presión, recordemos que no estamos en condición, aunque parezca, digamos, pero no estamos en la misma condición que si estuviéramos sobre la Tierra. Con el cambio de presión, con la humedad o la cantidad de humedad que pueda tener en la cabina, y el ruido, que aunque es lo más disimulado, todos esos son factores que afectan nuestro sentido del gusto, y nos van a afectar el tema de la comida. Entonces hay cosas muy curiosas y todos estos factores van en contra, digamos. No es el mejor lugar para disfrutar comer una comida en un avión. Puede ser súper deliciosa, pero algo va a pasar. Empecemos por ahí, digamos. Salvo un producto, espero que no me pregunte por qué, porque pero parece que se ha demostrado, en general, comer en esas condiciones nos hace, nos cambia nuestra percepción a tal punto que, por ejemplo, la sal nos parece menos salada o el azúcar nos parece menos dulce. Entonces, le agregamos más sal o queremos ponerle más azúcar. Entonces se altera todo el sistema con el que nosotros percibimos esos sabores. Y entonces eso hace que tampoco se pueda pensar en que haya muchas opciones de menú. Los menús tienen que ser algo que, bueno, ya sabes, pollo o pasta, últimamente. Así es. Y bueno, uno no es como comer en un restaurante, pero uno ahí lo disfruta, lo come, no sé, pero no como dicen por estas tierras, no hay pan duro para una buena hambre. Exactamente, pero entonces, como te digo, lo interesante es que la poquita humedad y el ruido, todo eso afecta, y se han hecho experimentos, estudios científicos en condiciones, imitando esas condiciones, y se demuestra cómo se afecta los sabores, el sentido del gusto. Y este tema del sentido del gusto es un tema apasionante también, porque como ahora ya no te bajas del avión, ¿por qué te gusta cierta comida? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué tanto está condicionado por una cuestión emocional? Y hay ejemplos entonces de que ciertas, seguramente te debe pasar, que cuando comes algo te trae recuerdos. O si has comido si has comido algo en algún momento especial, lo revives cuando vuelves a probar eso, y eso te afecta, digamos, te está afectando el sentido del gusto, pero lo estás disfrutando de una manera diferente. Entonces está todo ligado, todo eso es muy apasionante. ¿Por qué razón? Si nosotros el sentido del gusto lo tenemos en la lengua, tenemos los receptores, ¿por qué razón si estamos resfriados la comida no nos sabe a nada? Si nosotros, ¿por qué necesitamos el olfato si los receptores están en la lengua? Exacto. Y así se van entonces toda una combinación emocional, olfativo, y la parte de los receptores que tenemos en la lengua. Y no sé si alguna vez los conversamos aquí, pero tanto en la lengua como en la nariz, el tema de cómo percibimos desde el punto de vista frío, aburrido y poco romántico de la ciencia, por qué percibimos un sabor determinado o un aroma determinado, es simplemente para nosotros los fríos químicos, es una molécula en particular, que ya se sabe cuál es, y que interactúa con un receptor de la que tenemos en la lengua. ¿Y qué significa esa interacción? Que cuando se produce ese encuentro, ese receptor envía una señal eléctrica desde la lengua al cerebro, que lo procesa y dice eso es salado, dulce, eso es vainilla o eso es café. Es simplemente una señal eléctrica que va a un receptor. Eso que ya se conoce, se ha intentado, se ha hecho, se ha avanzado en la ciencia para construir lo que se llaman lenguas electrónicas o narices electrónicas, que no son lengüitas así como forma robot, ni una nariz grandota, sino un conjunto de sensores
artificiales que cumplen la misma función. Pero por supuesto que nunca se llega a igualar y a acercarse a la eficiencia que tiene nuestro cerebro. Estamos muy bien hechos. En algunos casos, en algunos casos digo mejor que otros. Pero la idea de hacerlo se basa en tratar de imitar la naturaleza, y esto, por ejemplo, son herramientas útiles para la gente que trabaja en alimentos, porque todavía la cata de alimentos se hace con personas entrenadas, pero es muy subjetivo. Claro. Esto sería una forma de quitar esa subjetividad, pero esto es un tema muy bonito, muy complejo, y porque están metidos muchas cositas, ¿no? Y como el dato, el broche de oro, la cereza. La cereza del pastel. La cereza, yo te dije que todos los alimentos nos saben diferentes y normalmente más feo que lo que disfrutamos en tierra, excepto uno solo, no se sabe por qué, pero habría que seguir buscando, y es el jugo de tomate. ¿El jugo de tomate? Eso, que tú pones esa cara acá, parece ser que si lo pruebas, habría que ensayarlo, que si lo así tomas... es de maluco. Si lo pruebas en el avión, parece que eso es una cosa muy rica. En ese caso sí mejora las condiciones de presión, de ruido y todo lo demás, la percepción. Entonces el tema de los alimentos, mira, no sé por qué llegamos al jugo de tomate, pero bueno, porque empezábamos con el pollo frío del año 1919 y ya vamos por acá. Terminamos con el jugo de tomate. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti.